Trae enfermedad, y lo digo porque lo viví. Y lo digo por experiencia, no porque nadie me lo contó. Y si Dios permitió que sucediera en mi vida, es para testificar hoy. Porque yo me aparté de los caminos del Señor. Dios permitió que yo cayera porque yo me sentía mejor que los demás. Y yo no sé para quién es este mensaje hoy. Yo no sé para quién, pero Dios está dando otra oportunidad. Porque yo pensé que como Dios me usaba, que yo era mejor que las demás que estaban más tiempo que yo, y Dios permitió que yo cayera para volver otra vez de cero, para que comenzara de cero. Y estando en pecado me salió una úlcera corneal que era de operación, pero cuando yo me arrepentí de corazón, que me bauticé en el agua, la presencia de Dios estaba en el agua, y cuando salí el Señor me dijo: ya está sana. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, el camino de la muerte y de perdición son las obras de la carne. Las obras de la carne, la idolatría, la hechicería, lo dice en Gálatas 5. La enemistad, el pleito, los celos, la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la envidia, el homicidio, la borrachera, la orgía, el chisme, el odio, la blasfemia, hermano, la calumnia. Hermanos, son obras de la carne, y esos son caminos de muerte. Y esto no es para las personas del mundo, porque las personas del mundo no leen la Biblia, y si la leen no la entienden. Y lo digo por mí también, porque antes de yo ser cristiana, yo no podía leer la palabra de Dios. Comenzaba desde Génesis a leerla, y lo único que me aprendí al principio: hizo los Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. De tantas veces que quería leerla, hermano, fue lo único que tuve que aprenderme, porque no podía entrar a la palabra de Dios. Y yo escuchaba: no, cuando tú le oras a Dios y tú te arrodillas y tú abres la Biblia y tú pones el dedo ahí, Dios te va a hablar. No, hermano, tampoco así. El Espíritu Santo es el que te guía, el Espíritu Santo te habla. Hay que leer, escudriñar, y ahí el Señor nos va revelando su palabra y nos va limpiando su palabra, hermano. Tenemos que buscar el camino estrecho, porque muchos quieren una iglesia cómoda. Muchos se van de donde predican santidad. Muchos se van de donde le hablan la palabra de Dios. Pero hay de aquello, dice el Señor, porque tenemos que perseverar en el camino de Dios. Hay muchas iglesias que verdaderamente son iglesias donde se permiten muchas cosas, donde no predican que el que peca muere. Bendito sea el Señor. Eso lo dice la palabra, pero tenemos que buscar verdaderamente la senda antigua, dice el Señor. Preguntar por la senda antigua, permanecer en ese camino y andar en la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El enemigo no le gusta este mensaje. Mira cuántas cosas han sucedido en el momentico que yo estoy aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice la palabra de Dios que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto me alienta a mí a seguir predicando la palabra de Dios. A mí no me importa lo que me pase. Dice la palabra de Dios que no temamos al que mate el cuerpo. No temamos, pastor, sino temamos al que mate el alma. Temamos a Cristo, temamos a Jehová nuestro Dios, porque esto se queda, pero el alma y el espíritu se va con el Señor. Bendito sea el Señor. A mí no me importa que se caigan las cosas, que esto no funcione, que el versículo del enemigo me lo haya... A mí no me importa. Aquí está la palabra de Dios y yo la voy a predicar, porque yo sé que si salgo, que no me va a pasar y algo me pasa y no voy a vivir más, yo me voy con Cristo. Amén. Eso es lo que importa. Estamos preparados para irnos con Cristo, porque vamos a salir de aquí, pero cada uno de nosotros sabemos cuál es la condición espiritual que tenemos delante de Dios. Y es triste, hermano, que dice la palabra de Dios que es mejor no haberla conocido, que después de haber conocido la palabra de Dios, retroceda, como la puerca lavada después que se lava, revolcarse en el cielo. O el perro que después de que vomita se vuelve a tomar su mismo vómito. Así es, así son muchos cristianos, que después que vienen a Cristo son limpios y dejan toda inmundicia, toda contaminación, vuelve otra vez a ensuciarse.
Bendito sea el Señor, sin saber el sacrificio que derramó Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. Hermano, en Osea también 14:9 hay un versículo que dice el Señor: ¿quién es sabio para que entienda esto? El entendido. El que tiene temor de Dios es el que va a entender esta palabra. El que tiene temor de Dios va a ser el entendido. Como dice Osea, ¿quién es el sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Y Dios no nos llamó a ser insensatos, sino a ser prudentes. Y una persona prudente se mide antes de hacer cualquier cosa, porque tiene temor de Dios. Y yo vengo predicando diferentes prédicas, pero la base principal es el temor a Jehová. La base principal es que Cristo viene, pastor. Y que tenemos que dejar mucha altivez, mucho orgullo, mucha vanagloria, mucha contaminación. Bendito sea el Señor, porque dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Y hay personas que van a sentarse con impíos. ¿Hablar de qué? De cómo le fue en el mundo, de cuántos novios tuvieron, de cuántas novias tuvieron, de lo que hizo, dónde fue. ¿Y creen que al Señor le agrada eso? Que escuchemos eso, que estemos contaminando nuestra vida. Hermano, al Señor no le agrada eso. El Señor lo que quiere es que ellos se conviertan a Cristo a través de nosotros. El Señor lo que quiere es que nosotros le hablemos de la palabra, que le prediquemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque somos discípulos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice ahí en ese mismo capítulo: porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. En este camino solo andarán los justos, no el hijo de perdición, porque la palabra me habla de hijo de perdición, y los hijos de perdición no son los que están en el mundo, son los que están aquí y se van para el mundo, son los que están aquí y las obras que hacen son las del mundo. Bendito sea el Señor. Hermanos, tengamos cuidado cómo hablamos, cómo caminamos, lo que hacemos, y no aceptemos a Cristo de boca sino de corazón, porque muchos vienen al Señor: yo te acepto. No, de corazón, para que haya cambio en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: mas los rebeldes caerán en ello. ¿Por qué? Porque esta palabra le choca al rebelde. Esta palabra, cuando el rebelde la escucha, le molesta. Esta palabra, cuando el rebelde la escucha, se aira contra nosotros. Pero no nos debe importar. No nos debe importar que el enemigo se aire, porque acuérdense que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con potestad, con principados de las regiones celestes, con hueste de maldad. Y uno solo lo encubre todo, que se llama Satanás, que Jehová lo reprenda. El príncipe de las mentiras de este mundo, que está derrotado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que tenemos que mirar, hermano. Que esta palabra, cuando nos llega, dice: esa palabra me dio en mi corazón y yo quiero conocer ese Cristo, porque dice la palabra de Dios que todo el que anda en los caminos de Dios, todas las cosas le son para bien. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos, porque de nuestro corazón van a salir las palabras que tenemos, que quiénes somos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios dice en el Salmo 18:32, dice David: Él es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. El que nos ciñe, hermano, de poder, el que nos da ese poder y esa fuerza, es el Señor. Él es el que hace perfecto nuestros caminos. ¿Y cómo? Cuando lo buscamos, cuando nos metemos con Él. Verdaderamente que vamos a buscar su presencia, hermano. Porque hoy queremos sanar enfermos. Hoy queremos que hayan liberados, endemoniados que sean libres. Pero no estamos pagando un precio. Tenemos que tener cuidado, hermano, aún con el emocionalismo, que yo sé que en esta iglesia no la hay. Pero hay iglesias que hay mucha emoción. Y son personas que piensan que tienen, para aparentar que tienen el Espíritu Santo. Y son los que más la presencia de Dios les viene. ¿Y cómo caminan? ¿Qué testimonio tienen? ¿Cuáles son sus frutos? Porque esto no es con señales, esto es con testimonio, esto es con fruto. Dice el Señor que por su fruto nos conocerá. Por nuestro fruto. Bendito sea el Señor. Y hay que orarle al Señor para que ponga en nuestra vida los frutos de su Espíritu Santo. Porque cuando tenemos los frutos del Espíritu Santo, vamos a ser pacientes con el hermano, vamos a ser benignos, vamos a tener el amor, que es lo primero en nuestra vida, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Dice también en Proverbios 19:13,
que lo dije, que la insensatez del hombre tuerce el camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hermano, a veces somos insensatos. Y este versículo yo lo estaba hablando con mi mamá, fue el versículo que le dije a mi mamá. La insensatez del hombre tuerce su camino. Porque no queremos reconocer que nos equivocamos. No queremos reconocer que cometemos errores. Ninguno de nosotros está excelso de cometer un error. Y no queremos reconocer hoy en día. Fíjense, pastor, que son las mismas palabras con diferentes versículos. Porque yo prediqué ayer, pero es lo mismo. Pero yo no llevo la misma prédica. Pero Dios permite que yo dé la misma palabra con diferentes versículos, porque es lo mismo. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis te va a decir que los caminos de Jehová son rectos, que no andes en caminos malos, que te arrepientes si hiciste mal. Es lo mismo. Y el Señor dice, escudriñemos las Escrituras. La palabra desde Génesis hasta Apocalipsis dice, Cristo viene pronto. Porque desde el Antiguo Testamento está en la profecía de Jesucristo. Desde que pecó Adán y Eva, ya el Señor está dando profecía para que su pueblo no se pierda. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí dice que la insensatez del hombre tuerce su camino. Y a veces por ser tan insensato, hermano, nos apartamos del propósito de Dios. Nos apartamos del plan de Dios. Porque queremos saber más que el hermano. Porque queremos aparentar lo que no somos. Bendito sea el Señor. Y dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Después vienen a decir, Señor, porque tú me abandonaste. O vienen a ofender al Señor. Y dice la palabra de Dios que lo que no permite es la blasfemia contra su Espíritu Santo. Y aún a veces blasfemiamos el nombre de Dios con nuestras acciones. Porque decimos que tenemos a Cristo y que andamos en el Espíritu. Pero ofendemos al hermano, calumniamos al hermano, decimos mentiras, somos hipócritas. Porque yo también lo he sido, hermano, pero lindo es Dios que a través de su Espíritu Santo me redarguye. Lindo es Dios que a través de su Espíritu Santo me contrita. Y voy y digo, Señor, perdóname, yo me arrepiento y me aparto de corazón. Y ahí viene la misericordia de Dios sobre mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. No seamos insensatos, hermano, sino abramos nuestro corazón y no endurezcamos nuestro corazón para que aceptar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Es muy lindo que Dios nos use. Es muy lindo querer que Dios nos use y que Dios nos lleve. Yo nunca pensé estar predicando la palabra de Dios porque yo le dije, Señor, yo me conformo con andar en obediencia y en santidad porque eso es lo que me va a salvar. Bendito sea el Señor. Y ayer el Señor me trajo algo y yo lo compartí ayer y no lo comparto en todas las iglesias. Y lo voy a compartir hoy también. Y yo lo voy a decir a los hermanos porque es que yo tengo que soltarlo. Yo tengo que decirles que tengan cuidado porque estamos en los últimos días. Y hay mucha apostasía dentro de la iglesia. Hay muchos apóstatas. Hoy viene como yo decía ayer, si viene una persona vestida de ídolo blanco completo, y viene y le dice, pastor, déjeme predicar la palabra de Dios, ¿usted le va a dar el púlpito? No se lo va a dar. Y si viene un sacerdote con un traje, con la Biblia, mira, yo me sé la palabra, voy a predicarle a la iglesia, ¿usted lo va a permitir que se pare aquí? Claro que no. Pero si viene una persona, lo mismo una sierva o un siervo, con la falda larga, o con la corbata, con la Biblia y con una credencial, no porque yo soy, porque yo digo, y con una credencial de mi iglesia, nos podemos dejar engañar y tal vez ese sea el enviado del enemigo, porque viene como lobos rapaces. Y tenemos que tener celoso con las cosas de Dios. Si no tiene fruto, no tiene testimonio, no creamos nada de lo que el hombre diga. Porque la palabra es una cosa y la acción es otra. Y la acción dice lo contrario a la palabra. Porque podemos decir que somos y que hacemos, pero la acción dice lo contrario. Y ahí es donde verdaderamente, hoy yo estaba hablando con una vecina. Y yo le decía, ustedes me conocen de cómo yo era, porque yo era santera, yo era idólatra, yo era jinetera, yo era de todas esas cosas. A mí me conocía la Habana entera. Yo iba a la casa de la música y yo no pagaba la entrada. Mi niña de 14 años, que ahí para entrar, ahí que pedían carnet, mi niña de 14 años entraba y yo no pagaba la entrada. En el mundo que yo andaba, me iba para el Capri y los custodios me cuidaban. Mire, si el enemigo
Me querías tener en ese mundo. Bendito sea el Señor. Me sentaba en la mesa de los artistas, entraba con los artistas. No los reggaetoneros de ahora, porque, sino de antes, de los tiempos de antes. Hermano, yo se podía decir que era famosa, me conocía todo el mundo. Estaba buscando en el mundo lo que verdaderamente no hay. Pero cuando viene a Cristo el Señor, ese vacío lo cambió. Y lo llenó por su presencia, lo llenó por su Espíritu Santo, porque la gente del mundo tiene un vacío, y ese vacío que le falta es el Espíritu Santo de Dios. Por eso andan vagando, como dice la palabra, en sus corazones, que no saben para dónde van. Van de aquí y tomando y tratando de animar su vida, pero cuando llegan a su casa vuelven a ser los mismos miserables. Bendito sea el Señor. Porque el mundo no tiene nada que dar, hermano. ¿Cómo estaba yo? Siendo una esclava del enemigo. Prefiero ser esclava de Cristo que ser esclava del enemigo, porque el enemigo engaña. Es verdad que el enemigo tiene poder para saber la verdad, pero hasta un límite. Porque el espíritu de adivinación está obrando también, y ayer lo dije y lo vuelvo a decir hoy. Está obrando en las iglesias a través de muchos profetas. Y no son profetas, son espíritus de adivinación. Porque si no tiene santidad y no tiene temor de Jehová y no tiene fruto, no puede decir que tiene a Dios. Porque a mí aún, y no lo digo, sino lo digo para que tengamos temor de Dios. En el mundo, cuando yo estaba en la santería y estaba en la brujería, a mí el enemigo me estaba profetizando esto. Y no profetizando, sino el espíritu de adivinación que hay. Porque Él sabe que desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ya Dios tenía un propósito para mi vida. Bendito sea Dios. Lo que pasa es que Él camuflajea las cosas. Que sea para mí ese aplauso. Bendito sea el Señor. Yo sé de dónde el Señor me sacó, hermano. Yo he sufrido mucho en mi vida. Y si yo fuera otra persona de poca fe, dijera: Señor, ¿y dónde tú estabas? Y yo lo testifico, porque como es la primera vez que vengo aquí, yo predico, pero doy pequeños testimonios para que sepan el Cristo que yo predico es poderoso. El Cristo que yo predico es el Cristo verdaderamente, hermano, que todo lo puede. Bendito sea Dios. Yo me corté las venas, y están las marcas, con 21 años, porque no quería vivir, porque no tenía amor, hermano. Con 17 años tomé pastillas para envenenarme. Estuve 3 días inconsciente en un hospital y estuve sola. Yo no tenía amor, hermano. Y nunca buscaba el amor del hombre. Buscaba el amor de una madre. Pero mi mamá en aquel tiempo, y estando ella presente, que me ha acompañado, también lo digo. Mi mamá en aquel tiempo no era cristiana. Y le doy gloria a Dios porque tuvo que llevar a mi mamá 3 meses a una prisión, siendo ya mayor. Y esto es para testimonio. Porque mi mamá, supuestamente, estábamos tan en el mundo de la idolatría, hermano, que mi hermano iba al cementerio y se robaba las cabezas de muerto y las sembraba en mi casa. Casa que hoy es una iglesia para Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios, porque el enemigo sabe los planes de Dios. Porque Dios le da permiso de saber las cosas hasta un límite, pero Él sabe los propósitos de Dios. Y Él sabía que eso iba a ser una iglesia. Y Él quiso plantar allí su altar, pero no pudo, porque Él está derrotado. Bendito sea el nombre de Dios. Como mismo quiso derrotarme a mí, Él no pudo. Porque Él sabía el propósito que Dios tenía para mi vida. A su nombre sea la gloria. Bendito es el Dios que vive y reina por siempre. Eso lo hacía, lo hace el enemigo. Tengamos cuidado, hermano, no le demos el gusto al enemigo. Y en aquel tiempo, porque hasta el enemigo tiene su nivel, él tiene su orden. Y no es que yo venga a predicar esto aquí, porque hay personas que vienen a los altares y están mencionando los nombres de todos los ídolos. No lo permitan, hermano. Yo doy testimonio sin mencionar nombres, sino yendo a lo concreto. Y es verdad, para que sepan que el enemigo también tiene rango, tiene orden. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque si mi mamá se llega a ser el ídolo que le dijeron que se hiciera, se hubiera vuelto loca. Y hoy no hubiera una iglesia en mi casa. Porque ella
pasó los límites. Ella no fue primeramente, como se dice en el mundo, Señor, perdóname, pero esto es para que tu pueblo lo sepa. Y todos somos cubanos aquí y sabemos que primero hay que ir con el babalao y después que si te dan el guá, que si la mano, que Jehová reprenda todo eso en el nombre de Jesús. Ella saltó todo eso porque se metió en las cosas del palo. Eso era lo que había en mi casa. Todo era uno, eran vasijas sembradas con hermanos, ¿para qué decirle? Y mi hermano hacía cosas que lo buscaban. Bendito sea el nombre de Dios. Tengamos cuidado, hermano. Y el Señor permitió que mi mamá fuera allí. Y allá, en la prisión, se reconcilió con Dios. Allí se arrepintió porque a los 18 años conoció al Señor y se apartó. Y cuando Dios tiene un propósito en una vida, el Señor lo cumple. Y si deja las buenas, deja las malas. Y cuando te pones rebelde, el Señor te deja. Porque dice el Señor que hasta cuándo contenderá su espíritu con el hombre. Dios no va a contender con nosotros, hermano. Es tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Aún yo misma, cada día. Porque hasta con la mente a veces le fallo al Señor. No podemos creernos que somos más santos que los demás, porque ahí es donde Dios nos humilla. Sino ser más humilde cada día. Bendito sea el nombre de Dios. Y le doy gloria a Dios por ese proceso de mi madre. Porque ahí ella estaba orando por mí y ahora yo estoy en los caminos del Señor. Tenemos que tener cuidado a qué servimos. Porque aún hasta con una palabra, ahí vemos a quién le estamos sirviendo. Con una acción, ahí vemos a quién le estamos sirviendo. Porque aquel, dice la palabra de Dios, que ¿cómo tú vas a decir que tú amas a tu hermano? Que diga que tú amas a Dios, cuando tienes a tu hermano al lado y lo estás aborreciendo. Dice el Señor que eres un mentiroso, eres un hipócrita. Porque primero tienes que amar a tu hermano para después decir que amas a Dios. Tú no puedes decir que amas a un hermano tuyo cuando no lo aceptas, cuando lo criticas, cuando hablas mal de él, cuando miras sus defectos. Si todos tenemos defectos, tenemos que mirar la paja que está en nuestro ojo primero antes de mirar la paja, la viga que está en el ojo del hermano. Pero no es muy fácil mirar la viga que está en el ojo del hermano. Y la que está en nuestro ojo, que es más grande. Por eso dice David en el Salmo 18, Señor, líbrame de mis errores. No permita que la soberbia se enseñoree de mí. Líbrame de los errores que me son ocultos. Me sé 2 o 3 versículos, pero verdaderamente para predicar, hermano, Dios es el que me pone su palabra. Y hay versículos que yo creo que no pasan de 10 los que me sé con números. Pero la palabra sí está aquí en mi corazón. La palabra sí. Bendito sea el nombre de Dios. Porque yo no pasé curso para predicar. El Señor me enseñó a predicar. Nunca en la vida un pastor me ha enseñado a mí a predicar. Yo nunca he pasado un curso en mi vida. Hermano, hoy estoy liderando una iglesia y es demasiada carga. Yo estoy dando discipulado para la gloria de Dios y nunca en la vida yo he sido discipulada por un hombre. Yo he estudiado la palabra de Dios y yo he estudiado discipulado sola con Cristo. Amén. Y hoy estoy discipulando. Bendito sea el Señor. Porque el Señor al que llama capacita. No al que llama al hombre. Tenemos que tener cuidado a quién ponemos como líderes. Porque esto no es por lo que diga el hombre, esto es con testimonio. Si no tiene fruto, no puede ser líder. Aún para tocar los instrumentos tienes que estar santificado, porque si no la alabanza no sube. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que tener cuidado porque no toda alabanza sube. Y esto lo dice la Biblia. Y usted que ha estudiado la Biblia, ¿es así o no es así, pastor? Porque aún los levitas que eran escogidos por Dios tenían que santificarse. Sí, Señor. Hoy en día todos queremos hacer, pero ¿cómo está nuestra vida con Cristo? Hermano, Dios no puede ser burlado. Hay que tener cuidado cómo venimos a los pies de Cristo. Hay que ser celoso con las cosas de Dios. Que el celo de Dios esté en nuestra vida. El celo no es bueno, lo dice la palabra. Pero el Señor dice que es su celo el que tiene que estar en nosotros por sus cosas. Un celo santo es el que quiere Dios en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, y entonces por eso dice que se irritan nuestros corazones contra Jehová.
Porque somos nosotros los que no andamos bien con Dios y después queremos venir a reclamarle a Dios el porqué. Y toda acción tiene un resultado. Toda acción tiene un resultado. Es como dice la palabra, que todo lo que el hombre siembre, eso segará, eso recogerá. Y nuestras acciones van a tener un resultado según lo que hayamos hecho. Si van a hacer acciones verdaderamente que agradan a Dios, vamos a tener recompensa de los cielos. Pero si van a hacer acciones que no agradan a Dios, vamos a tener consecuencias en nuestra vida. Y vamos a ser avergonzados. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, la insensatez del hombre, yo escribí el significado y dice que es falta de buen juicio. Y a veces no queremos, decimos que no, Dios nos manda a juzgar. Y no tenemos justo juicio. Y no juzgamos, no vemos las cosas como son y las queremos entender a como nosotros queremos. Dices que es falta de prudencia, falta de madurez antes de actuar. Y a veces actuamos sin madurez y actuamos por nuestros mismos pensamientos, por lo que creemos que somos, sin pensar el resultado de las cosas. Por eso Dios nos dice que tenemos que buscar los frutos del Espíritu Santo, tenemos que pedirle a Dios prudencia, discernimiento, porque si somos prudentes, vamos a ser tardos aún para responder. Bendito sea el Señor. Y dice que es falto de sentido o de razón. La insensatez, necedad, imprudencia, estupidez, lo dice el diccionario. Irresponsabilidad, irracionalidad. Por eso Dios nos dice que no seamos insensatos, que para andar en sus caminos tenemos que ser sensatos. Andar en el camino de su voluntad, en el camino de su santidad. Que no importe lo que digan los demás, que lo critiquen. Hay que vivir para Cristo, hermano. Como dice Pablo, el vivir para Cristo me es ganancia y el morir para mí también. Cuando nosotros morimos a nosotros, hermano, eso es ganancia a nuestras vidas. Si nosotros morimos en Cristo, eso es ganancia a nuestras vidas. El morir es ganancia, hermano, pero el morir en Cristo. Porque el vivir en la carne, hermano, es muerte. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Si confiamos en el Señor, de que Él nos va a levantar, de que verdaderamente Él nos va a ayudar, hermano, el Señor va a hacer lo que nosotros necesitamos. Si confiamos en Él, bendito sea el nombre de Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En qué está nuestra confianza? Porque a veces nos automedicamos. Aquí en la palabra de Dios me habla también de un siervo de Dios que fue el rey Asa, que Dios lo usó y él apartó al pueblo de Israel de la idolatría, trajo al pueblo de Israel a sus pies, hermano. Pero ¿qué pasó? Se enfermó. ¿Y qué pasó cuando se enfermó? No buscó a Jehová, buscó a los médicos. Y a veces, sí, no digo que las enfermedades Dios las quita todas, porque Eliseo murió de una enfermedad, pero hay que buscar primero a Dios. No automedicarnos. Yo no sé por qué digo esto, pero no tenemos que automedicarnos ni estar buscando plantas ni cosas. Primeramente oremos a Dios, si eres el doctor de doctores y el Señor de señores. Bendito sea el nombre de Dios. Él es el médico divino. Y Él dice en su palabra que Él crucificó nuestras heridas, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Que por su llaga fuimos curados, fuimos sanados. Tenemos que confiar en Dios en todo. Y si no tenemos fe, pedirle al Señor que lo aumente, hermano. Para que Dios nos use de verdad. Para ser vasijas de honra, no vasijas de deshonra. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermano, la palabra dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Porque hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos, de rectitud. Y al final del camino son caminos de muerte. Tengamos cuidado qué camino andamos, por qué senda estamos caminando, porque tarde que temprano Dios va a sacarle a la luz las cosas ocultas, porque Dios no puede ser burlado, hermano. Tenemos que andar con el temor de Jehová, desechando toda obra de la carne, no imitando las cosas del mundo, hermano, porque la palabra habla aún hasta de la moda, hermano.
No lo digo yo, lo dice la palabra. Hasta de la moda hay que tener cuidado. Lo dice la palabra de Dios. Andar verdaderamente no con apariencia de piedad, sino procesando piedad, misericordia. Andar santo, dice el Señor. Guardaos para el Señor, porque su venida se acerca. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, ahora voy a comenzar con el corazón y es corto. Lo que pasa es que le hice un pequeño testimonio, porque es bueno que testifiquemos las cosas que Dios hace en nuestra vida. En Jeremías 17, 9 y 10, vamos a leerlo, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Lo tienen? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. Aquí también está unido el corazón junto con el camino. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me revela su palabra. Porque aquí dice la palabra que ¿quién conocerá el corazón? Hermano, el corazón es perverso, es engañoso. Y a veces nos guiamos por nuestros corazones. Somos sentimentalistas y nos olvidamos que el corazón nos engaña a nosotros mismos. Por eso tenemos que decirle al Señor, toma mi corazón, cámbialo. Transfórmalo, pásalo por el fuego a mí junto con mi corazón. Bendito sea el Señor, porque dice que Él, el Señor, dará a cada uno según su camino. ¿Por qué camino andamos, hermano? Según por el camino que tú andes, el Señor te va a dar tu recompensa. Bendito sea el nombre de Dios. Que no nos fiemos en nuestra propia prudencia, hermano. Aquí lo dice la palabra de Dios, que hay caminos que al hombre le parecen bien y su final es muerte, porque no buscamos la guía del Espíritu Santo. Hoy queremos un evangelio que venimos aquí los domingos, como decía el pastor, no nos volvamos domingueros. Entonces los días de culto no vienen. ¿Qué evangelio es ese? El evangelio de los domingos. Bendito sea el Señor. ¿Qué decía David en uno de sus salmos? Estaré yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Contemplar la hermosura de su santidad. Porque que está en la casa de Dios, dice la palabra de Dios, que aumenta la fe. ¿Por qué? Porque está escuchando palabra y la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Yo predico con versículos, yo no me paro aquí a hacer historia. Yo no me paro aquí a hacer, como dice la palabra, que muchos vienen enseñando según su propia concupiscencia. Yo vengo predicando la palabra de Dios. No viniendo con fábula, como dice la palabra, porque, hermano, estamos en los últimos tiempos y estamos escaseando la palabra de Dios. La están cambiando por fábulas. La están cambiando por la concupiscencia del hombre, por lo que el hombre quiere que hagamos. Y tenemos que tener cuidado. Esto es predicar la palabra de Dios. Hay personas que vienen con un versículo y te hablan y te hablan y te hablan, pero el que está allí sentado y es nuevo va a decir, y eso lo dice la Biblia. Por eso yo vengo con la palabra, lo que dice la palabra. No es lo que yo me sepa la Biblia, y le doy gracias a Dios por eso. Por eso el Señor ha permitido que yo no me sepa su palabra. ¿Por qué? Porque vengo con su palabra, para que él, que es nuevo y que es incrédulo, diga, lo leyó. Eso está en la palabra de Dios, eso no lo inventó esa persona. Bendito sea el Señor. Y el Señor aquí me dice que según el fruto de nuestras obras, el Señor nos dará nuestra recompensa. Y nosotros, según por el camino que andemos, es que vamos a ver los frutos que vamos a tener. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Hermano, cuidemos nuestro corazón. Entreguemos a Dios nuestro corazón verdaderamente. Porque Dios tiene planes a veces para cada uno de nosotros y nosotros mismos, por la dureza de nuestro corazón, porque la palabra habla de dureza, entorpecemos los planes de Dios. Bendito sea el Señor. Y no hemos entendido a veces los planes de Dios y nos apartamos de su propósito. Y Dios tiene propósito para todo, porque Dios nos llamó no llamó a los hermanos para que vinieran a sentarse, para que les salgan raíces, sino para usarlo, para mostrar su gloria a través de todo lo que Él llama. Pero como yo decía ayer, muchos son los llamados. ¿Y cuáles son los escogidos?
Los que tienen comunión con Dios, los que andan conforme a su palabra, los que se guardan para Él, los que andan en santidad, los que tienen temor en su corazón. Esos son sus escogidos. Él no va a coger una vasija deshonrosa para honrar su nombre. Él no va a echar su vino nuevo en odres viejas ni sucias, porque las rompe. Porque el vino lleva un proceso y hay que echarlo en vasijas nuevas. Bendito sea el nombre de Dios. Al igual que en Romanos 2:5, que dice la palabra, que por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de los justos juicios de Dios. Hermano, a veces dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados no prospera. Y a veces pecamos y no hacemos lo que no hacemos nada, y aún no le pedimos ni perdón a Dios. Y a veces vamos con el Señor, perdónanos, y herimos a un hermano, pero no venimos al hermano, perdónanos. Y dice la palabra de Dios que la ofrenda que tú traes aquí, si tú has en tu corazón pecado contra tu hermano, esa ofrenda no la recibe. Y no estoy hablando solamente de la ofrenda material. La ofrenda que sale de nuestras bocas para darle a Dios, esas alabanzas y esas adoraciones, el Señor no las recibe. Porque el Señor me dice en su palabra que Él no recibe las oraciones de los corazones sucios, de los impíos. Por eso tenemos que venir delante de Dios con un corazón limpio. Si le fallamos al hermano, hermano, perdóneme, para que Dios pueda recibir aquí en la iglesia esas alabanzas. Yo me voy con el Señor. ¿Tú te vas con el Señor? De boca. Mi corazón te anhela. Tu corazón te anhela. ¿Y por qué tú no andas en los caminos del Señor? ¿Por qué tú no andas en santidad? ¿Y por qué tú no te guardas para el Señor? ¿Por qué no tienes temor de Dios? Y tú dices, yo te anhelo, Señor, mi alma te anhela, y cantas canciones. Dice el Señor, hipócrita, apártate del mal, dice el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios por su palabra, porque esta palabra nos ayuda a crecer. Es muy fácil venir a predicar prosperidad, pero dice el Señor que según prospere tu espíritu, prospera tu alma, así prosperará tu vida. Entonces, para que nuestra alma prospere, para que nuestro espíritu prospere, tenemos que buscar de Dios, buscar la comunión con Dios. Para que el Señor guarde nuestros caminos, para que el Señor guíe nuestros pies, como dice David. Señor, afirma mi corazón en tu temor y guía mi camino en tu verdad. Y la verdad es Jesucristo. No hay otra verdad, dice el camino. El Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que no está a Cristo no puede andar en verdad. No tiene vida, hermano. Qué triste ver a un hermano diciendo que tiene a Cristo y está muerto. Porque hay hermanos muertos dentro de las iglesias que no quieren reconocer su condición y se creen que están bien. Pero mire, el que juzga lo ve todo. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Alaben a Dios, hermano. El que tenga boca, alabe. El que tenga boca, glorifique a Dios. Aleluya. Esto es para los vivos, esto es para los muertos. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis 2 dice el Señor, yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré el pago a cada uno según sea vuestra obra. Una vez más dice el Señor que Él es el que escudriña la mente y el corazón, y Él te va a dar el pago. Ayer yo di un versículo fuerte, el versículo final, que dice el Señor en Romanos 5:22, que el que no tenga a Cristo en su vida sea anatema. Maldito. Y yo le dije, Señor, este versículo está fuerte, pero es su palabra, hermano. No lo digo yo. Sea anatema aquel que no tenga a Cristo, aquel que no esté en la verdad, aquel que no tenga amor, porque Cristo es la esencia del amor, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y el que no está en la verdad, dice el Señor, sea maldito. De parte de Él, lo dice su palabra. Porque Dios es amor, y a veces predican mucho amor. Hay iglesias que es amor y fe, pero no predican que Dios es un fuego consumidor. El temor de Jehová es lo que nos va a enseñar verdaderamente a andar en su camino, conforme a su voluntad. Hermanos, vamos a leer para terminar Ezequiel 11,
19 al 21. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Lo tienen? Si no, yo los leo. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquello cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hermano, qué lindo este versículo, al principio, que dice el Señor: yo te daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ti, Él pondrá dentro de nosotros un corazón y un espíritu nuevo al que le busque. Bendito sea el Señor, y cambiaré el corazón de piedra en medio de esta carne. Bendito sea el Señor, y nos dará un corazón de carne, un corazón entendido, pero para que andemos en sus ordenanzas, para que guardemos sus decretos y los cumplamos, hermano. Vivir la palabra de Dios, ser hacedores de su palabra, no oidores olvidadizos. Y dice el Señor que le vamos a hacer por pueblo, y que Él será nuestro Dios, porque Él no es el Dios de aquel que anda en maldad, sino de aquel verdaderamente que anda en su camino. Pero hermano, qué triste el último versículo que dice: más aquello cuyo corazón andan en el deseo de su idolatría. Hermano, idolatría no es solamente los ídolos. Una vez más yo digo, la idolatría es creer que mi trabajo es el que me está resolviendo. Creer que porque yo me sé la Biblia, yo voy a ser lo que no sé, o pastora, o voy a ser la evangelista más grande, el evangelista más grande, o voy a ser el siervo más ungido de Dios, voy a ser el profeta. Eso es idolatría, porque tú estás creyendo en las cosas carnales. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Idolatría es todo aquel lo que amemos, porque si amamos las cosas del mundo, estamos idolatrando el mundo. Si amamos la moda, hermano, estamos idolatrando el mundo. Si amamos a un hermano más que al Señor, estamos siendo idólatras. Si amo más a mi esposo, a mi esposa más que al Señor, estoy siendo idólatra. Bendito sea el Señor. Si amo mi casa más que la iglesia, más que el Señor, estoy siendo idólatra. Y el Señor habla aquí de la idolatría y de abominaciones. Abominaciones no es solamente hacer cosas rituales, sino aborrecer al hermano, hablar mal del hermano, andar en chisme, andar en brete. Eso es abominación contra Jehová. Aquel que no anda en su camino es abominación contra Jehová. Eso dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Yo traigo su camino sobre su propia cabeza. Hermano, esto es duro. Esto es duro porque vamos a ver todo lo que estamos haciendo. Cada obra que hacemos la vamos a ver sobre nuestra cabeza. Dice el Señor. Bendito sea el Señor. Y al final dice Jehová el Señor. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos. ¿En qué camino andamos? Miremos cómo está nuestro corazón, hermano. Pongámonos cuenta con Dios, hermano. Porque engañoso es el corazón, hermano. Engañoso es el corazón y tenemos que tener cuidado, hermano. Porque cuando ponemos el corazón delante de Dios, dice el Señor que un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Contrito y humillado, un corazón verdaderamente que reconozca que necesita de Cristo para poder vivir. Hermanos, seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no solamente santidad, sin paz y santidad nadie verá al Señor. Porque podemos predicar la santidad, pero la paz, hermano, viene junto con la santidad. Seamos portadores de paz, seamos pacificadores, no personas que estén contendiendo. Y hoy voy a dar, ya terminé, pero bueno, algo pequeño. Gracias, pastor. ¿Me dan 3 minutos? Amén. 3, 6, 9, 12. Gloria a Dios. Sigo 2 horas más. Entonces, hermano, yo era una persona que a mí no me gustaba que me mandaran. Ayer di un testimonio, pero hoy voy a dar otro, diferente, pero tiene que ver con el carácter.
Porque allí fue para aquel lugar, pero el que voy a dar aquí es para este lugar ahora. Y son testimonios vivos de mí, que lo predico para que lo enseñen. La pareja ideal no existe. Porque si el Señor pone esto en mi corazón ahora que terminé, la pareja ideal se hace. Porque mi esposo era un hombre que tenía mala forma. Yo conocí a mi esposo siendo cristiana y yo le estaba orando al Señor por un esposo. Porque yo vine a los caminos del Señor sola. Vine divorciada, vine sola. Porque en el mundo, dice el Señor, las cosas viejas pasadas. Son ya pasadas, Él las hace todas nuevas. Las cosas viejas son pasadas. Él no te va a venir a recordar las cosas que tú hiciste cuando no lo conocías. Dice el Señor que Él hace todas las cosas nuevas porque somos nuevas criaturas en Cristo. Y yo vine sola. Y yo le pedí al Señor un esposo. Porque yo me casé con un hombre que yo no amaba. Que yo lo aborrecía, hermano. Yo no era cristiana, le dije que yo era de aquel mundo de la idolatría. Y yo vine con ese hombre, me casé con ese hombre, pero yo sufrí mucho porque todo trae consecuencias. Cada acción trae consecuencias. Yo sabía que no lo amaba, pero el interés, el materialismo del mundo, hermano. Que si yo hubiese conocido a Cristo, de verdad que me hubiese quedado aquí, en este país. Y yo me fui con ese hombre, yo sufrí mucho, hermano. Mucho. Yo llegué un sábado y el lunes me puso a arrancar hierba con la mano. Bajo sol y lluvia. Y allá lo mínimo que se paga, lo mínimo, una hora son 22 francos. Y a mí el jefe me pagaba 10, porque él lo permitía. Pero bueno, digo para que vean el resultado de las acciones. Porque lo material, hermano, cuesta a veces hasta la vida, hermano. Hay personas que pierden hasta la vida por obtener, y el mayor de todos los males es el amor al dinero. Hermano, y yo le oraba al Señor por un esposo y le oraba al Señor por un esposo. Y me acuerdo que estando de rodillas, el Señor me dijo, porque allá tú te divorcias y das la primera firma, pero tienes que esperar después 2 años para dar la segunda, ya para decir que ya estás divorciado. Pero en esos 2 años yo estaba sola, porque ya yo estaba sola. Pero a mí se me olvidó, hermano.